Dice Raymond Llull que todo cuanto se puede sentir por los 5 sentidos corporales, todo es maravilla, pero que como el hombre siente a menudo las cosas corporalmente, por esto no se maravilla, y que lo mismo sucede con las cosas espirituales que el hombre puede entender. Así pues, yo creo que la palabra es la maravilla mayor del mundo, porque en ella se abrazan y confunden toda la maravilla corporal y toda la maravilla espiritual de nuestra naturaleza. Parece que la tierra use de todas sus fuerzas en llegar a producir el hombre como a más alto sentido de sí misma, y que el hombre use toda la fuerza de su ser en producir la palabra. Veis al hombre en su silencio y os parece nada más que un ser animal más o menos perfecto, pero poco a poco se animan sus facciones. Un principio de expresión ilumina sus ojos con una luz espiritual. Muévense sus labios, vibra el aire en una variedad sutil, y esa vibración material, materialmente percibida por el sentido, trae en sí esta cosa inmaterial desveladora del espíritu, la idea. ¿Cómo oís el rumor del viento y el ruido del agua y el fragor del trueno que dejan en vuestro espíritu una gran vaguedad de sentimiento? Y bastará con que un niño muy pequeño, que apenas se hace oír, diga suavemente «Madre», para que, oh maravilla, todo el mundo espiritual vibre vivamente en el fondo de vuestras entrañas. Un sutil movimiento del aire os hace presente la inmensa variedad del mundo y suscita en vosotros un fuerte presentimiento de lo infinito desconocido. Cosa sagrada, dice San Juan, que en el principio era la palabra y que la palabra estaba en Dios y la palabra era Dios, y que por ella fueron hechas todas las cosas y que la palabra se hizo carne y habitó en nosotros. ¡Qué abismo de luz! ¿Con qué santo temor deberíamos hablar, pues, habiendo en la palabra todo el misterio y toda la luz del mundo? Deberíamos hablar como encantados, como deslumbrados, porque no hay nombre, por ínfima cosa que nos represente, que no haya nacido en un instante de inspiración, reflejando algo de la luz infinita que engendró el mundo. ¿Cómo podemos, pues, hablar tan fríamente y en tal abundancia? Por eso solemos escucharnos unos a otros con tanta indiferencia, porque el hábito del demasiado hablar y del demasiado oír embota en nosotros el sentimiento de la santidad de la palabra. Deberíamos hablar mucho menos y sólo por un profundo anhelo de expresión. Entonces que el espíritu en su plenitud se estremece y las palabras brotan como las flores en la primavera. Cuando una rama no puede más con la primavera que lleva dentro, entre la abundancia de las hojas brota una flor como expresión maravillosa. ¿No veis en la quietud de las plantas su admiración de florecer? Así nosotros cuando brota en nuestros labios la palabra verdadera. ¿No habéis oído cómo hablan los enamorados? Parecen encantados y que no saben lo que se dicen. Rómpeseles la voz entre la luz de las miradas por la demasiada plenitud del corazón, y así sus palabras son como flores, porque antes el amor no habla. Qué hervor de vida en todas las ramas del sentido, qué querer decir los ojos, y mientras se cruzan ardientes las miradas, qué silencio. ¿No habéis entrado alguna vez en un bosque muy grande, sobrecogidos por aquella quietud llena de vida que parece una adoración de toda la tierra? Así adoran las almas de los enamorados en el brillo silencioso de las miradas. Y brota por fin una música animada, una maravilla, una palabra. ¿Cuál? Cualquiera, pero cualquiera que sea, como viene con toda el alma del terrible silencio que la engendró. Si probáis de sondearla, nunca llegaréis al fondo y retrocederéis espantados del infinito que lleva en sus entrañas.
Así hablan también los poetas, porque ellos son como enamorados de todo lo del mundo y también miran y se estremecen mucho antes de hablar. Míranlo todo y se encantan y después cierran los ojos y hablan en la fiebre. Entonces dicen alguna palabra creadora y semejantes a Dios en el primer día de su caos brota la luz. Por esto la palabra del poeta brota con ritmo y luz, con el ritmo luminoso de la belleza. Ese es el hechizo del verso, único lenguaje verdadero del hombre. Dice Emerson, no es que Dios haya creado las cosas bellas, sino que la belleza es la creadora del universo. Así Dios parece crear en la voz inspirada del poeta. Pero olvidados de la divinidad del mundo y por aparente necesidad de lo contingente, despreciamos al poeta pequeño o grande que hay en cada uno de nosotros y hablamos interminablemente, sin inspiración, sin ritmo, sin luz, y nuestras palabras fluyen insignificantes y fatigosas, como planta que se disipa en hojas innumerables, ignorando la maravilla de las flores que estaban en su seno inexpresadas. ¿Y qué os diré a vosotros que os dejáis llamar entre todos poetas? ¿Cuándo querréis entrar profundamente en vuestras almas para no escuchar otra cosa que el ritmo divino de ellas al vibrar en el amor de las cosas de la tierra? Cuando desdeñaréis toda otra música y no hablaréis sino en palabra viva. Sólo entonces seréis escuchados en el encantamiento de los sentidos, y vuestras palabras misteriosas crearán la vida verdadera, y seréis mágicos prodigiosos. Porque, yo lo he visto, cuando habláis olvidados del ritmo ruin de vuestra vanidad, y en toda la humildad de inspiración de vuestra alma, yo he visto a las gentes que antes distraídamente os escuchaban iluminarse sus ojos, encendérseles las mejillas, alentar sus bocas entreabiertas y sonreír con beatitud entre lágrimas, rindiendo sus cuerpos para ser el espíritu llevado a la divina esfera. Les he visto mirarse unos a otros maravillados y dichosos de verse juntos redimidos de toda contingencia por el encanto que les era desconocido de la palabra absoluta y repetírsela balbuceando unos a otros y a los de más allá que no la habían oído, y de lejos y de más lejos volverse los ojos iluminados hacia el poeta que hablaba en la humildad de su fiebre creadora, y en todos aquellos ojos una gratitud amante como de criatura a su creador. Mas ahora, desdichados, a menudo sobre un grano de inspiración sagrada queréis levantar el edificio de vuestra razón vanidosa, hinchando ridículamente vuestros ritmos para llenarlos con las palabras que sobrenadan muertas en la superficie de las cosas, y la gente se cansa de oíros hablar vanamente con música inanimada, y os toma por maniáticos entretenidos, y lo sois en efecto. Habíais encontrado una palabra bastante a esclarecer el mundo, y vuestro bajo prurito de perfección y grandeza la envolvió en confuso enjambre de palabras sin vida que ofuscaron aquella divina luz, sepultándola otra vez en la confusión y en las tinieblas. Aprended a hablar del pueblo, no del pueblo vano que congregáis en torno de vuestras palabras vacías, sino del que se forma en la sencillez de la vida ante Dios solo. Aprended de marineros y pastores. Cuánto contemplar unos y otros en silencio la majestad del mundo, allí donde el espíritu alienta con ritmo libre y grande. Cuánta inmensidad han reflejado sus ojos, cuánta hermosura de cielo azul y prado verde y del mar que muda fácilmente el color como el rostro de una virgen, y claridades de luna y de sol, y las nieblas grises y la cortina de las lluvias.
Cuánto viento ha sonado en sus oídos y cuántas rítmicas oleadas, y los truenos que se acercan y se alejan, y el mugir de los bueyes en la soledad. Cuánto olor de agua salada y de hierba han respirado, y cómo sus sentidos han sido amorosamente tocados por todas las cosas puras. Sus facciones están como encantadas de ello y hablan rara vez, pero si hablan, sus palabras vienen llenas de sentido. Me acuerdo de una vez en el Pirineo a mediodía. Avanzábamos perdidos por las altas soledades. En el encrespado mar de piedras de las cimas nos faltó toda dirección y en vano, con ojo inquieto, interrogábamos la muda inmensidad de las montañas. Solo el viento cantaba sobre ellas con interminable grito. De pronto, envuelto en el gritar del viento, oímos un son de esquilas y nuestros ojos azorados, poco hechos a aquellas grandezas, tardaron mucho en descubrir una yeguada que abajo, en una rara verdor, pacía. Hacia allí nos encaminamos esperanzados hasta encontrar el pastor, echado junto al puchero humeante que el zagal en cuclillas vigilaba atentamente. Pedimos camino al hombre, que era como de piedra, y él, volviendo los ojos en su rostro extático, alzó lentamente el brazo, señalando vagamente un atajo y movió los labios. En la atronadora marejada del viento, que ahogaba toda voz, sólo dos palabras sobrenadaban que el pastor repetía con terquedad. «Aquella canal». Estas eran sus palabras y señalaba vagamente allá, hacia una altura. Cuán bellas eran las dos palabras gravemente dichas entre el viento, qué llenas de sentido y poesía. La canal era el camino, la canal por donde bajan las aguas de las nieves derretidas, y no era cualquiera sino aquella canal que el hombre conocía bien entre todas por una fisonomía especial y propia que para él tenía. Era alguna cosa la canal, tenía una alma, era aquella canal. ¿Lo veis? Para mí esto es hablar. Otra vez también en el Pirineo, pero del lado de allá y de noche, nos salió en la oscuridad del camino una niña mendigando con voz de hada. Le pedí que me dijera algo en su lengua propia, y ella, toda admirada, señaló el cielo estrellado y dijo no más, «Lis esteles», y yo sentí que también esto era hablar. Un recuerdo más reciente tengo de un atardecer en una punta de la costa cantábrica, donde los ponientes suelen ser muy bellos. La gente venía solo por ver ponerse el sol en el mar. Venían hablando, pero al llegar todos callaban ante el mar que mudaba a cada instante el color. Vinieron dos hombres de mar, silenciosos, y se pararon ante la inmensidad, y por mucho tiempo uno al lado del otro callaban. Después, el uno, sin volverse al compañero, dijo simplemente, «Mira». Y todos los que lo oímos miramos de frente allá, y estoy cierto de que cada uno vio su maravilla propia. Aquella canal, lis esteles, mira. Palabras que traían un canto en sus entrañas porque nacieron en la rítmica palpitación del universo. Solo el pueblo inocente sabe decirlas y el poeta puede decirlas con otra inocencia más intensa y mayor canto, con luz más reveladora, porque el poeta es el hombre más inocente y más sabio de la tierra. Y cuando los poetas sepan enseñarnos ese lenguaje simple y sublime, haciéndonos olvidar todo otro en su olvido, entonces llegará su reino y todos hablaremos encantados en la música creadora. Todos hablaremos como cantando, como voz brotada de la tierra de cada uno, y desdeñando el artificio de las lenguas, todos nos entenderemos en aquello en que debamos entendernos, que en lo demás, ¿qué importa?
nos entenderemos solo por el amor del hablar, porque en amor, medio entender una palabra es entender mucho más que entenderla del todo, porque en la media inteligencia el amor puede trabajar más, y no hay más lengua universal que esta. Pues, ¿qué quiere decir lengua universal? Sino comunicación del alma universal por la palabra. Y si el alma universal se manifiesta por la belleza amorosa que transpira toda la creación y habla en cada tierra por la boca de los hombres que ella misma se ha hecho en su amoroso esfuerzo, claro está que la verdadera expresión universal única será aquella tan variada como la variedad misma de las tierras y sus gentes. Y en ella se entenderán los hombres por la sola armonía natural de la palabra viva y pura, y en lo que se entiendan se entenderán de veras, en voz y en espíritu, mientras que ahora la mutua inteligencia por superficiales palabras aprendidas lejos del amor es un entenderse sin entenderse. Piensan los hombres que se entienden y no se entienden, y menos se entienden cuanto más piensan entenderse. Porque si dos hombres se hablan en lengua aprendida, puede ser que se entiendan muy bien en las cosas más vanas, pero allí donde empieza a palpitar la vida de lo hondo, allí mismo dejarán de entenderse, porque cada tierra comunica a las más sustanciales palabras de sus hombres un sentido sutil que no hay diccionario que lo explique ni gramática que lo enseñe. Y así aquellos dos hombres dirán la misma palabra, que sonará igual por fuera y creerán haberse entendido, pero en el fondo de cada alma el canto será muy otro. Y no es la armonía de afuera la deseable, sino la de dentro, que no es por el ruido igual de palabras que los hombres hemos de hacernos hermanos, sino que lo somos por el espíritu único que las hace sonar diferentes en la variedad misteriosa de la tierra. He aquí, pues, que al predicar la fidelidad a las lenguas populares, no otra cosa predicamos que el nuevo imperio del Verbo Creador, pues siendo el Verbo creador del mundo, ¿quién sino el Verbo ha de regirlo al cielo y qué otras fronteras señalar para ello al gobierno de las naciones, sino aquellas mismas trazadas sobre la tierra por el vario sonar de la palabra humana?